Muy buenas a todos y bienvenidos al análisis y explicación del artículo 77 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas orientado para opositores. Un artículo 77 que sigue hablando de la fase de instrucción y en este caso habla sobre la prueba, medios y periodo de prueba. Un artículo algo largo, así que sin más dilación procedemos a analizarlo. Y dice el 77.1. Los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en derecho cuya valoración se realizará de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley 1/2000 de 7 de enero de enjuiciamiento civil. Así que, hechos relevantes para la decisión de un procedimiento, es decir, para esa resolución final. ¿Cómo podrán acreditarse? ¿Cómo podrán hacerse valer? Pues mediante cualquier medio de prueba admisible en derecho. Por ejemplo, podrían ser testimonios de testigos, documentos, informes periciales, fotografías, grabaciones de audio o vídeo, entre otros. Todos estos tipos de elementos podrán ser acreditados y cuya valoración se realiza de acuerdo con ¿qué? Pues con una ley que hay que saberse y que pueden preguntar el título simplemente, pero pueden preguntarlo en un examen, cuya valoración se hace según la Ley 1/2000 de 7 de enero de enjuiciamiento civil. Así que, ¿cómo se pueden acreditar hechos relevantes para la decisión de un procedimiento? Por cualquier medio de prueba admisible en derecho. ¿Conforme a qué se valorarán esas pruebas? Mediante la Ley 1/2000 de 7 de enero de enjuiciamiento civil. Bien, 77.2. Cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor del mismo acordará la apertura de un periodo de prueba por un plazo no superior a 30 días ni inferior a 10, a fin de que puedan practicarse cuantas juzgue pertinentes. Asimismo, cuando lo considere necesario, el instructor, a petición de los interesados, podrá decidir la apertura de un periodo extraordinario de prueba por un plazo no superior a 10 días. Así que estamos en este 77.2 hablando de cuánto dura la prueba, el periodo de prueba. ¿Y en qué casos se abre el periodo de prueba? En primer lugar, ¿en qué casos? En primer lugar, cuando la Administración no tenga por cierto los hechos alegados por los interesados, cuando la Administración dude de los interesados. O, segundo caso, cuando el procedimiento lo exija, cuando la naturaleza del procedimiento lo exija. ¿Quién abre el periodo de prueba? Pues como estamos en la fase de instrucción, tiene total sentido que sea el instructor, el órgano instructor, el que abre, el que acuerda la apertura de un periodo de prueba. Y ese periodo de prueba tiene un mínimo de 10 días y un máximo de 30. Ambos inclusive. Plazo no superior a 30, es decir, 31 días ya no vale. Ni inferior a 10, es decir, 9 días ya no vale. Así que entre 10 y 30. Y en ese plazo se pueden practicar cuantas juzgue pertinentes, cuantas juzgue el instructor pertinentes. ¿Qué significa practicar pruebas? Pues significa llevar a cabo las acciones necesarias para obtener y presentar evidencia que respalde o refuta los hechos controvertidos en el caso, como la recolección de documentos relevantes, declaración de testigos, realización de peritajes. Todo eso es practicar pruebas. Es como investigar. Y asimismo puede haber un periodo extra, siempre, en primer lugar, a petición de los interesados. Los interesados tienen que tener la intención de que se extienda ese periodo de prueba. Y luego, una vez que los interesados lo pidan, el instructor lo debe considerar necesario. Si no, no. Así que primero lo piden los interesados, luego el instructor piensa un poquito y dice, venga, va, es necesario. Pues, una vez que sea necesario, que vea el instructor que es necesario, habrá un periodo extraordinario de prueba no superior a 10 días. Es decir, máximo 10 días.
Puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Pero no 11. Bien, 77.3. El instructor del procedimiento solo podrá rechazar las pruebas propuestas por los interesados cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante resolución motivada. Así que, ¿cuándo se rechazan las pruebas? Rechazo de pruebas. Cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias. Pregunta de examen. Y esa resolución, esa decisión de rechazar esas pruebas que el instructor considera improcedentes o innecesarias, debe ser motivada. Importante también. No se nos olvide, aunque esté al final de la frase. Resolución motivada. El instructor rechaza las pruebas que considere manifiestamente improcedentes o innecesarias, como por ejemplo aquellas que no guarden relación con los hechos del caso, o que sean repetitivas, o que considere irrelevantes, o que fueron obtenidas de manera ilícita. Eso sería a lo que se refiere 77.3. Bien, y un nuevo apartado que se añadió recientemente debido a la Ley 15/2022 de 12 de julio integral para la igualdad de trato y la no discriminación. Esto no hay que saberlo, pero sí hay que saber que el 3 bis, 77.3 bis, se añadió recientemente y hay que sabérselo. Bien, dice así: cuando el interesado alegue discriminación y aporte indicios fundados sobre su existencia, corresponderá a la persona a quien se impute la situación discriminatoria la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad. A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el órgano administrativo podrá recabar informe de los organismos públicos competentes en materia de igualdad. Así que se produce el rechazo de pruebas y el interesado se siente discriminado y alega discriminación y aporta indicios que me están discriminando. Pues bien, la persona a la que se le impute esa situación, es decir, a la persona a la que se le culpe de ser discriminatoria, pues deberá aportar una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada de su decisión, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad. Muy importante, lo que veo yo aquí más importante del párrafo es esa justificación objetiva, razonable y suficientemente probada. Lo más preguntable de este párrafo. Y para ello también el órgano administrativo tiene una posibilidad de poder recabar informes de los organismos públicos competentes en materia de igualdad. Eso lo podrá hacer el órgano administrativo, una posibilidad. Así que 3 bis, apartado nuevo, por la ley que hemos dicho, la ley 15/2022. Bien, seguimos y vamos a bajar para analizar la segunda parte del artículo. 77.4. En los procedimientos de carácter sancionador, los hechos declarados probados por resoluciones judiciales penales firmes vincularán a las administraciones públicas respecto de los procedimientos sancionadores que sustancien. Así que tenemos un apartado especial con respecto a los procedimientos sancionadores, y es que dice en el apartado 77.4: hechos declarados probados por resoluciones judiciales penales firmes. Toma, ¿cuántos apellidos tiene eso? Pues bien, ¿qué son estos hechos declarados probados por resoluciones judiciales penales firmes? Pues son aquellos que han sido establecidos como verdaderos mediante sentencias emitidas por tribunales penales y que ya no pueden ser impugnadas, pues ya son firmes. Pues bien, estos hechos vinculan a las administraciones públicas. Hechos declarados probados por resoluciones judiciales penales firmes. Hay que sabérselo entero todo, ¿vale? Firmes en el sentido de que ya no se pueden impugnar. Penales en el sentido de que emitidos por tribunales penales. Bien, 77.5. Los documentos formalizados por los funcionarios
a los que se reconoce la condición de autoridad y en los que, observándose los requisitos legales correspondientes, se recojan los hechos constatados por aquellos, harán prueba de estos, salvo que se acredite lo contrario. Así que, funcionarios con condición de autoridad, esos documentos que elaboren esos funcionarios con condición de autoridad y en los que se recojan los hechos constatados por esos funcionarios, harán prueba. Los funcionarios que tienen reconocida la condición de autoridad tienen así ese superpoder reconocido y esos documentos que elaboren harán prueba, salvo que se acredite lo contrario. Importante que no siempre harán prueba. Bien, 77.6. Cuando la prueba consista en la emisión de un informe de un órgano administrativo, organismo público o entidad de derecho público, se entenderá que éste tiene carácter preceptivo. Así que, si la prueba es un informe por un organismo público, ya sea un órgano administrativo, organismo público o entidad de derecho público, todo suena a público, ese informe debe emitirse obligatoriamente. Tiene carácter preceptivo ese informe, cuando la prueba consista en la emisión de un informe. Y por último, 77.7, cuando la valoración de las pruebas practicadas pueda constituir el fundamento básico de la decisión que se adopte en el procedimiento, por ser pieza imprescindible para la correcta evaluación de los hechos, deberá incluirse en la propuesta de resolución. Así que, esas pruebas practicadas ya se han practicado y son clave para la decisión, son fundamento básico para la decisión. ¿Por qué son imprescindibles para evaluar los hechos? Imprescindible para evaluar los hechos. Esas pruebas son súper importantes, pues como son tan importantes, deben incluirse en la propuesta de resolución. Esas pruebas practicadas, fundamento básico de la resolución final, deben incluirse en la propuesta de resolución. Así que sin más queda analizado este 77, un artículo un poco largo, importante saberse los plazos del periodo de prueba, tanto el periodo, podemos decir, ordinario como del extraordinario. También importante cuándo se rechazan las pruebas, cuándo, y si debe ser motivado o no, en este caso sí. También, si hay una situación discriminatoria, ese 77.3 bis, habrá de haber una justificación objetiva y razonable y probada. Y también importante, en esos procedimientos de carácter sancionador, los hechos declarados probados mediante resoluciones judiciales penales firmes vinculan a la administración. También no olvidéis que los documentos formalizados por funcionarios con autoridad hacen prueba, salvo que se acredite lo contrario. Cuando la prueba sea un informe, este informe será obligatorio y cuando las pruebas practicadas sean la clave de la decisión final, deben incluirse en la propuesta de resolución. Muchos detalles de este 77, no es un artículo fácil, no es un artículo agradable, pero bueno, hay que saberlo porque pueden caer muchas preguntas de este artículo. Así que sin más, nosotros nos vemos ya en el próximo vídeo, que será el del artículo número 78. Un saludo.